Soy Verónica, tengo 32 años, y fui la arquitecta principal de un proyecto de software de 9 cifras llamado Quimera. Digo fui porque 2 semanas antes de la reunión de inversores más importante en la historia de mi empresa, la reunión que decidiría nuestro futuro, mi jefe, Marcus, quitó mi nombre del proyecto, puso el suyo y me dijo que mi nuevo rol era traerle café y asegurarme de que las diapositivas de su presentación estuvieran en el orden correcto. Iba a presentar el trabajo de mi vida como su propia obra maestra. Lo que él no sabía era que yo había construido un secreto en el corazón mismo del código, un protocolo de la verdad que solo yo podía activar. Antes de continuar con la historia, por favor suscríbete. Necesito alcanzar los 1000 suscriptores para poder seguir trayéndote historias como esta cada día. Para ti es solo un clic, pero para mí significa mucho. Se siente extraño incluso decir las palabras, el trabajo de mi vida, a los 32 años, pero eso es lo que era Quimera. Me uní a Innovatec hace 6 años, como la empleada número 7. Era el clásico sueño de una startup, fundada por un programador brillante pero caótico llamado David, que tenía una visión pero nada de la disciplina para construirla. Me contrató directamente desde un trabajo estable pero aburrido en un gigante tecnológico, y asumí el riesgo porque vi la genialidad en su idea. La empresa éramos solo un puñado de personas en una oficina estrecha que siempre olía a café quemado y ambición. Estábamos construyendo una plataforma revolucionaria de análisis de datos. David esbozaba conceptos salvajes en una pizarra, y yo era quien traducía sus brillantes garabatos en una arquitectura limpia, escalable y funcional. Durante 5 años, fui la base fundamental. Escribí las primeras líneas de código, diseñé la estructura central de la base de datos y fui mentora de cada nuevo ingeniero que entraba por la puerta, incluido un joven desarrollador de ojos brillantes llamado Liam, que se unió a nosotros hace un par de años. Nuestra cultura era de pura meritocracia. La mejor idea ganaba, sin importar de quién viniera. Éramos un equipo, incluso una familia, unidos por noches tardías, pizzas compartidas y la emocionante creencia de que estábamos creando algo que cambiaría nuestra industria. El proyecto Quimera fue la culminación de todo ese esfuerzo, la versión de nueva generación de nuestra plataforma, y era mi creación. Yo había diseñado cada uno de los módulos, cada API, cada intrincada pieza de su lógica. Era más que un proyecto, era un reflejo de mi alma profesional. Luego, hace aproximadamente un año, David, nuestro fundador y director ejecutivo, decidió dar un paso atrás. Había ganado su dinero y quería viajar por el mundo. Fue reemplazado por un director ejecutivo aprobado por la Junta. Un ejecutivo pulcro llamado señor Harris, que hablaba en jerga corporativa y se preocupaba más por la apariencia que por el código. Su primera contratación importante fue un hombre llamado Marcus Thorne, nuestro nuevo vicepresidente de producto. Marcus llegó como un personaje de una película sobre Wall Street, todo trajes caros, una sonrisa cegadoramente blanca y un vocabulario compuesto enteramente de palabras de moda como sinergia, optimización y cambio de paradigma. En su primera reunión general, habló durante 30 minutos sin decir una sola cosa concreta. Recuerdo haberme vuelto hacia Liam y susurrar, «No tienen ni idea de lo que hacemos en realidad, ¿verdad?» Liam, siempre optimista, simplemente se encogió de hombros y dijo que le diéramos una oportunidad. Ese fue mi primer error. Había señales de advertencia, por supuesto, pequeñas banderas rojas que ondeaban en la periferia de mi visión. En retrospectiva, eran más como vallas de neón gigantes y parpadeantes que decidí ignorar por un equivocado sentido de lealtad a la empresa que había ayudado a construir. El cambio en la cultura fue gradual al principio, una lenta intoxicación del ambiente. La meritocracia que apreciábamos comenzó a erosionarse, reemplazada por una cultura de política y presentación. Ya no se trataba de la calidad de tu trabajo, sino de la calidad de tu presentación de PowerPoint. El primer encuentro directo que tuve con el particular estilo de gestión de Marcus fue aproximadamente un mes después de que comenzara. Teníamos un error persistente y molesto en uno de nuestros sistemas heredados más antiguos. Era un problema de baja prioridad, pero molestaba a un puñado de nuestros clientes de toda la vida. Pasé un fin de semana investigando código antiguo que nadie había tocado en años y encontré el fallo. Era una solución simple, una sola línea de código, pero requería una profunda comprensión de la arquitectura del sistema para siquiera localizarlo. El lunes, implementé la solución y, en el correo electrónico de resumen semanal, anoté, resuelto el error de almacenamiento en caché de datos heredados. Al día siguiente, en la reunión de liderazgo ejecutivo, según me contó más tarde mi antiguo jefe que todavía estaba en el departamento de ingeniería, Marcus presentó una única diapositiva. Decía, optimización proactiva de la infraestructura. Resuelto el persistente error de almacenamiento en caché de datos, mejorando la estabilidad para clientes clave heredados.
Había tomado mi trabajo silencioso de fin de semana y lo había convertido en una iniciativa estratégica que él había supervisado personalmente. Mi antiguo jefe, un buen hombre llamado Robert, lo confrontó al respecto en privado. La respuesta de Marcus fue una clase magistral de desviación corporativa. Dijo que estaba elevando el trabajo del equipo para darle la visibilidad que merecía a nivel ejecutivo. Afirmó que se trataba de crear una narrativa de éxito. Robert me advirtió entonces. Dijo: Verónica, este tipo no es un constructor, es un narrador. Ten cuidado, te robará tu historia si se lo permites. Debería haber escuchado con más atención. Unos meses después, Robert, cansado de la nueva política, renunció. Su partida dejó un vacío de poder, y Marcus, con su labia y su estrecha relación con el nuevo director ejecutivo, estuvo más que feliz de llenarlo, extendiendo su influencia sobre los equipos de ingeniería. Comenzó a programar sesiones de ideación para el proyecto Chimera. Yo me sentaba en estas reuniones, la arquitecta real del sistema, y escuchaba a Marcus usar mis propios documentos de hoja de ruta para explicar su visión a otros jefes de departamento. Era un parásito brillante. Absorbía mis informes técnicos, aprendía las frases clave y luego las regurgitaba en un orden ligeramente diferente, adornadas con sus palabras de moda corporativas. Nunca tuvo una sola idea original, ni una. Toda su contribución fue renombrar características que yo ya había diseñado. Mi módulo de ingesta dinámica de datos se convirtió en su canal de flujo sinergético. Era exasperante, como ver a alguien poner una portada nueva y fea a un libro que habías escrito y luego afirmar que era el autor. Intenté corregirlo una vez en una reunión. Había entendido completamente mal un concepto central sobre nuestro protocolo de encriptación y lo estaba explicando incorrectamente al equipo de marketing. Intervine cortésmente. En realidad, Marcus, la rotación de claves funciona de manera un poco diferente. Se basa en un algoritmo polimórfico para prevenir. Me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Verónica, gracias, dijo, con la voz chorreando condescendencia. Apreciamos tu profundidad técnica, pero tratemos de mantener esto en una perspectiva de 30.000 pies para los no ingenieros en la sala. No queremos perdernos en los detalles. La sala se quedó en silencio. Sentí mi cara enrojecer con una mezcla de ira y humillación. No solo había desestimado mi experiencia, sino que la había presentado como un fallo social, como si tener la razón fuera de alguna manera descortés. Liam, que estaba en la reunión para tomar notas, me miró con ojos grandes y compasivos. Después de la reunión, me alcanzó en mi escritorio. Eso fue increíble, murmuró, negando con la cabeza. No tenía ni idea de lo que estaba hablando, y te hizo quedar como la difícil. Yo solo asentí, mirando las líneas de código en mi pantalla, el mismo código que Marcus acababa de tergiversar con tanta confianza. Ese fue el momento en que me di cuenta de que no solo estaba lidiando con un gerente ambicioso. Estaba lidiando con un sociópata corporativo, alguien que quemaría todo lo que yo había construido solo para calentarse las manos con el fuego. La injusticia ya no era una serie de pequeños cortes de papel, se estaba convirtiendo en una herida abierta. Y supe, con una sensación de hundimiento en el estómago, que lo peor estaba por venir. El verdadero asalto a mi trabajo, el momento en que la lenta erosión se convirtió en un derrumbe total, ocurrió unos 6 meses antes de la gran presentación a los inversores. Estábamos al borde de un hito importante para el proyecto Quimera, la integración de un motor de análisis predictivo. Esto no era solo otra característica, era la innovación central, el ingrediente secreto que nos pondría a años luz por delante de nuestra competencia. Había pasado casi un año diseñándolo, trabajando con un equipo pequeño y dedicado, incluido Liam, para construirlo desde cero. Era complejo, elegante y funcionaba a la perfección. Estábamos preparándonos para una demostración interna para toda la empresa. Había pasado semanas elaborando la presentación, construyendo el guión de la demostración y preparándome para mostrar la culminación de un año de esfuerzo intenso. 48 horas antes de la demostración, recibí un correo electrónico de Marcus. El asunto era simplemente Demo Chimera. El cuerpo del correo era breve y escalofriante. Verónica, gracias por todo tu arduo trabajo para tener listo el motor predictivo. Para asegurar que tengamos un mensaje unificado y centrado en el producto, yo lideraré la presentación el miércoles. Por favor, envíame tus diapositivas y un guión detallado paso a paso del recorrido de la demostración. Necesitamos presentar un frente único y fuerte. Gracias por tu apoyo. Me quedé mirando el correo electrónico durante 10 minutos enteros, con el corazón martilleándome en el pecho. Ya ni siquiera intentaba ocultarlo. Esto no era maquillar la corrección de un pequeño error. Esto era un robo descarado,
a plena luz del día, de mi logro profesional más significativo. Irrumpí en su oficina, con mi portátil en la mano con el correo electrónico abierto. Estaba recostado en su silla, con los pies sobre el escritorio, sorbiendo un expreso. Me miró, no con sorpresa, sino con una expresión de leve molestia, como si yo fuera una interrupción. «Marcus, ¿qué es esto?», pregunté, con la voz temblando ligeramente. «Soy la arquitecta principal. Yo construí este motor. Yo debería ser quien lo presente». Tomó un sorbo lento de su café antes de responder, con los ojos fríos y despectivos. «Verónica», dijo, como si le explicara algo a una niña, «la presentación lo es todo. Eres una mente técnica brillante, nadie lo discute, pero esto se trata de contar una historia. Se trata de vender la visión al resto de la empresa y, finalmente, a nuestros inversores. Esa es mi especialidad. Tu papel es construir el motor, mi papel es conducir el coche. Todos tenemos nuestro papel que jugar». La pura audacia de su metáfora me dejó sin palabras. Estaba reduciendo mi papel como arquitecta, diseñadora y creadora al de una mecánica, mientras que él, que ni siquiera podía explicar cómo funcionaba el motor, era el piloto estrella. Sentí una oleada de ira al rojo vivo. «El coche no existiría sin mí, Marcus. No tienes ni idea de cómo funciona. Lo estrellarás». De hecho, se rió entre dientes, un sonido seco y sin humor. «Por eso necesito tu guión detallado. Piénsalo como un GPS. Solo dame las indicaciones paso a paso y yo me encargaré del resto. Ahora, si me disculpas, tengo una llamada con el director ejecutivo». Se volvió hacia su ordenador, una clara señal de despido. Me quedé allí, congelada en el umbral de su oficina con paredes de cristal, sintiéndome completamente impotente. Me habían superado en la maniobra, no un mejor ingeniero o un estratega más inteligente, sino un político más despiadado. Volví a mi escritorio aturdida. Liam vio mi cara y supo de inmediato. «¿Lo va a hacer, verdad?», preguntó en voz baja. «Se lo va a quedar». Yo solo asentí, incapaz de hablar. Esa noche, hice algo que no había hecho en años. Llamé a Ladra, Aris Thorne. Ladra. Thorne no era solo un miembro de la junta, era una leyenda. Una profesora de ciencias de la computación jubilada de una universidad de primer nivel, había sido una de las primeras inversoras ángeles de Innovatec y me había reclutado personalmente para la empresa. Era la mentora de David y, en muchos sentidos, también la mía. Representaba el alma de la empresa que una vez fuimos, un mundo muy alejado de la pulcra máquina corporativa en la que se estaba convirtiendo bajo el señor Harris y Marcus. No había hablado con ella en meses, pero en mi desesperación marqué su número. Contestó al segundo timbre, su voz tan nítida y precisa como siempre. «Verónica, qué agradable sorpresa. ¿A qué debo el honor?». Le conté toda la historia. El crédito robado, los comentarios condescendientes, el robo descarado de la demostración del motor predictivo. Mi voz se quebró por la frustración y una sensación de traición que se sentía casi física. Le dije que estaba pensando en renunciar. No podía soportar ver a este hombre desmantelar mi trabajo y exhibirlo como si fuera suyo. Esperaba simpatía, tal vez una oferta para hablar con el director ejecutivo en mi nombre. En cambio, guardó silencio por un largo momento cuando terminé. Luego dijo algo que cambió por completo mi forma de pensar. «Verónica», comenzó, su tono firme pero no desagradable. «Renunciar es lo que él quiere que hagas. Si te vas, le entregas una victoria completa. Él se queda con el proyecto, el crédito y tu ausencia para culpar por cualquier fracaso futuro. No le des esa satisfacción». Me quedé desconcertada. «Entonces, ¿qué hago? ¿Simplemente me quedo mirando cómo quema todo lo que he construido?». «No», dijo bruscamente. «No te quedas mirando, documentas. Te conviertes en la archivista más meticulosa e irreprochable de tu propio trabajo. Has estado jugando al ajedrez como una ingeniera, centrándote en la lógica y la verdad. Marcus está jugando como un político, centrándose en la percepción y la narrativa. Necesitas aprender su juego, no para volverte como él, sino para vencerlo con tus propias armas, hechos y pruebas. La integridad es una estrategia a largo plazo, Verónica, pero requiere pruebas». Luego, expuso un plan. Debía cumplir con la solicitud de Marcus. Debía darle las diapositivas y el guión, pero debía hacerlo por correo electrónico, creando un claro rastro documental. Cada solicitud que hiciera, cada pregunta que planteara, cada llamada de pánico nocturna que recibiera de él cuando no entendiera algo, debía seguirla con un correo electrónico de resumen. «Marcus, según nuestra conversación, aquí está la explicación de la dependencia del canal de datos que estabas preguntando. Marcus, como solicitaste, he adjuntado el código revisado para solucionar el problema que surgió de tu cambio sugerido en la interfaz de usuario.
Debía crear una fortaleza digital de pruebas, ladrillo a ladrillo meticulosamente. Es arrogante y perezoso, concluyó Ladra. Thorn. Esas son debilidades poderosas. Te subestimará y cometerá errores. Tu trabajo es estar allí, en silencio, registrando cada uno de ellos. El momento de la confrontación llegará, pero no es ahora. Ahora es el momento de la preparación. Colgué el teléfono sintiendo un profundo cambio dentro de mí. La desesperación seguía allí, pero ahora estaba cubierta por un frío y claro sentido de propósito. La ira justiciera había sido canalizada. Ya no era una víctima, era una agente a la espera. A la mañana siguiente, envié a Marcus un correo electrónico cortés y profesional con todos mis materiales de presentación adjuntos. Marcus, como solicitaste, aquí están las diapositivas y el guión detallado de la demostración para la presentación del motor predictivo de Chimera. Por favor, avísame si necesitas alguna aclaración adicional. Su respuesta llegó en minutos. GRC. Esa única y displicente abreviatura avivó mi determinación más de lo que 1000 insultos podrían haberlo hecho. El juego había comenzado. La demostración interna fue un desastre, tal como lo había predicho, pero de una manera que solo yo y algunos otros ingenieros pudimos apreciar de verdad. Para el resto de la empresa, Marcus fue una estrella. Se paró en el escenario del auditorio, usando mis diapositivas, mi guión, mis palabras, y las pronunció con una confianza impecable que era innegablemente impresionante. Era un actor, y el público, en su mayoría personal no técnico de ventas, marketing y recursos humanos, se lo creyó todo. Vieron a un líder fuerte y decidido. Yo vi a una marioneta pronunciando palabras que no comprendía. El desastre estuvo en los detalles. Durante la parte de la demostración en vivo, casi colapsó el sistema 2 veces. Hizo clic en el módulo equivocado y la pantalla se llenó de registros de errores. Palideció por un segundo antes de recuperarse, haciendo una broma sobre las capacidades robustas de manejo de errores del sistema, una característica que yo había diseñado. Tuve que enviarle un mensaje de texto a Liam, que estaba sentado en la primera fila con un portátil, para que sutilmente ejecutara un comando de reinicio a través de una puerta trasera que había construido para depuración. Marcus ni siquiera supo qué estaba sucediendo. Solo vio que la pantalla volvía mágicamente a la normalidad y continuó como si nada hubiera pasado. Después de la presentación, fue rodeado por gente que lo felicitaba. El señor Harris, el director ejecutivo, le dio una palmada en el hombro y declaró: «Este es el tipo de liderazgo de producto audaz que necesitamos». Marcus lo absorbió todo, un rey en su corte. Ni siquiera me miró. La experiencia fue profundamente desmoralizadora, pero me aferré a las palabras de Ladra. Thorn. Documenta todo. Esa noche, escribí una entrada detallada en mi registro privado. Anoté los 2 cuasifallos, los comandos exactos que Liam tuvo que ejecutar para salvar la demostración y la marca de tiempo de mi mensaje de texto para él. Guardé una copia de los registros del servidor que mostraban los picos de error y el posterior reinicio remoto. Sentía que estaba construyendo un caso para un juicio que quizás nunca ocurriría, pero era lo único que me mantenía cuerda. En los meses siguientes, el poder de Marcus creció, y también su arrogancia. Ahora era el rostro indiscutible del proyecto Chimera. Todas las comunicaciones al respecto pasaban por él. Efectivamente se convirtió en mi jefe, aunque mi título oficial seguía siendo arquitecta principal. Mi nuevo papel no oficial era el cerebro técnico de Marcus. Me llamaba a todas horas con ideas a medio cocinar que eran técnicamente imposibles o que requerirían meses de trabajo para implementarse. «Verónica», decía, lleno de un entusiasmo inmerecido, «tuve una idea en la ducha. ¿Y si pudiéramos hacer que toda la interfaz fuera azul? Creo que el azul es un color más confiable. Hagámoslo para el viernes». Entonces tenía que pasar una hora explicándole pacientemente cómo cambiar toda la paleta de colores de la interfaz. No era como cambiar una fuente en un documento de Word. Y requeriría una refactorización significativa de la biblioteca CSS. Después de cada una de estas conversaciones absurdas, enviaba un correo electrónico de seguimiento meticulosamente elaborado. Marcus. Resumiendo nuestra discusión, tu solicitud de cambiar la interfaz de usuario a azul para el viernes no es factible debido a X, Y y Z. Como expliqué, esto afectaría nuestro sprint de desarrollo para el nuevo módulo de seguridad. Por favor, confirma si deseas despriorizar la seguridad en favor de este cambio cosmético. Siempre respondía con un breve: déjalo por ahora, lo retomaremos. Cada correo electrónico era otro ladrillo en mi fortaleza. Liam se convirtió en mi aliado más crucial durante este tiempo. Era mis ojos y oídos en reuniones a las que ya no me invitaban. Me contaba cómo Marcus prometía características al equipo de ventas que no existían, comprometiéndose con plazos que eran pura fantasía.
Marcus estaba vendiendo una ficción y contaba con que yo hiciera milagros en segundo plano para convertir sus mentiras en realidad. La presión era inmensa. Trabajaba jornadas de 14 horas, no construyendo el futuro, sino remendando el presente, limpiando los desastres que Marcus creaba. Estaba atrapada en una paradoja terrible. Tenía que mantener el proyecto a flote porque era mi creación, pero cada éxito que yo lograba era otra medalla que se colgaba Marcus. Él estaba fracasando hacia arriba, sostenido por mi trabajo silencioso y no acreditado. El verdadero objetivo ahora estaba en el horizonte. La ronda de financiación Serie C. Era la grande, la que valoraría la empresa en cientos de millones. Y toda la propuesta a los inversores, liderada por la notoriamente astuta y experta en tecnología firma de capital de riesgo Sterling Kane, se basaba en una demostración impecable y profunda del proyecto Chimera. Esta era la Super Bowl, y Marcus se había elegido a sí mismo como el mariscal de campo estrella, y decidió, en su infinita sabiduría, que yo ni siquiera era apta para estar en el equipo. El correo electrónico oficial llegó 3 semanas antes de la presentación a los inversores. Era de recursos humanos, una notificación formal de que mi rol estaba siendo redefinido para alinearse mejor con los objetivos estratégicos de la empresa. Mi nuevo título era Ingeniera Principal de Proyectos Especiales. Era un título sin sentido para un rol inexistente. El correo indicaba que reportaría a un departamento diferente, con efecto inmediato, y que todas mis responsabilidades relacionadas con el proyecto Chimera estaban siendo transferidas. Fue una ejecución corporativa, llevada a cabo con una eficiencia escalofriante e impersonal. Estaba siendo completa y absolutamente apartada del proyecto al que le había dado mi vida durante los últimos 6 años. La razón se aclaró una hora después, cuando Marcus me llamó a su oficina. Tuvo el descaro de parecer comprensivo. «Verónica, sé que esto es difícil», comenzó, juntando las yemas de sus dedos. «Pero la Junta y yo sentimos que con la reunión de inversores acercándose, necesitamos una línea de mando única y clara en Chimera. Esta reorganización simplifica las cosas. Pone al producto, y por extensión a mí, en el asiento del conductor. Tus habilidades técnicas son, por supuesto, invaluables. Y todavía necesitaré que estés disponible para apoyar mi preparación para la reunión con Sterling Kane. Necesitamos asegurarnos de que la demostración sea sólida como una roca». No podía creer lo que estaba escuchando. No solo me había robado mi proyecto, me había degradado oficialmente, y ahora me ordenaba que lo ayudara a realizar el acto final de su gran robo. Debería haber sentido rabia, pero todo lo que sentí fue una extraña y hueca calma. Era la calma de ver el movimiento final del enemigo, de comprender el alcance total de su traición. Este era el momento para el que ladrá. Thorne me había dicho que me preparara. Lo miré, mi rostro una máscara cuidadosamente construida de neutralidad profesional. «Entiendo», dije, con voz uniforme. «¿Qué tipo de apoyo requerirás?» Estaba visiblemente aliviado. Había esperado una pelea, lágrimas, un arrebato de ira. Mi sumisión lo hizo complaciente. «Excelente. Me alegra que estés a bordo», dijo, reclinándose en su silla. «Necesitaré un informe técnico completo, por supuesto, una inmersión profunda. Quiero conocer cada tuerca y tornillo. Y necesitaré que te encargues del entorno de la demostración, que te asegures de que esté estable. Básicamente, necesito que seas mi sombra técnica durante las próximas 3 semanas. Era perfecto. Me estaba dando el control total sobre el mismo sistema que pretendía usar para traicionarme. Estaba tan cegado por su propia arrogancia, tan confiado en sus maniobras políticas, que no podía ver el flagrante error táctico que estaba cometiendo. Le estaba devolviendo las llaves del reino a la reina depuesta. Pasé las siguientes 2 semanas en un estado de actividad intensa y concentrada. De día, era el modelo de una subordinada solidaria. Me senté con Marcus durante horas, explicando pacientemente las complejidades del sistema. Su ignorancia era asombrosa. Tenía una comprensión superficial obtenida de mis antiguas presentaciones, pero cuando se trataba de las decisiones arquitectónicas profundas, el por qué detrás del qué, estaba completamente perdido. Asentía y decía, claro, tiene sentido, pero podía ver en sus ojos que no estaba procesando nada de eso. Solo estaba memorizando frases. Después de cada sesión, volvía a mi escritorio y le enviaba un correo electrónico de resumen. «Marcus, como discutimos, aquí está el desglose detallado de nuestro algoritmo de procesamiento multihilo y su impacto en la latencia de las consultas». Cada correo electrónico era un registro con fecha y hora de mi conocimiento y su ignorancia. De noche, trabajaba en mi proyecto real. No era un virus malicioso ni una pieza de sabotaje. Ese no era mi estilo. Era algo mucho más elegante. Era una herramienta de verdad pura e inalterada. La idea del protocolo de la verdad se me ocurrió una noche,
alimentada por pizza fría e indignación justiciera. Iba a ser una característica oculta dentro del propio proyecto Chimera, una especie de diario del desarrollador incrustado en el código central. Usando una combinación del historial de control de versiones de Git, nuestros tickets internos de gestión de proyectos y los archivos de correo electrónico, comencé a construir un registro no editable y cronológicamente exacto de toda la historia del proyecto. Era un registro arqueológico digital. Mostraría quién escribió la primera línea de código para un módulo determinado, quién diseñó el esquema de la base de datos, quién fue el autor de los documentos clave de arquitectura y quién cerró los tickets críticos de corrección de errores. Cada contribución importante estaba vinculada a un nombre y una marca de tiempo. Era hermoso en su simplicidad y devastador en sus implicaciones. El golpe maestro fue cómo acceder a él. No podía construir un botón obvio que dijera, haz clic aquí para exponer a Marcus. Necesitaba una clave, un disparador que solo yo conocería, y que él nunca encontraría por casualidad. Creé un argumento de línea de comandos específico y oscuro que se podía introducir durante la demostración en vivo. El comando era una cadena de caracteres que parecía aleatoria, pero que en realidad era una versión encriptada del cumpleaños de mi madre y la fecha en que comencé en Innovatec. Era personal, memorable para mí y completamente sin sentido para cualquier otra persona. Activarlo no colapsaría la demostración ni mostraría un mensaje acusatorio. En cambio, renderizaría una nueva y limpia superposición de interfaz en la pantalla, titulada Proyecto Quimera, Registro de Contribución y Autoría. Parecería una herramienta de diagnóstico profesional e integrada, lo cual, en cierto modo, era una herramienta para diagnosticar a un mentiroso. Liam, mi leal aliado, fue fundamental en esta fase. Me ayudó a probarlo en el servidor de pruebas, asegurándose de que fuera completamente invisible y no dejara rastro en los registros estándar del sistema. Estaba nervioso, pero emocionado. Esto es como de película, susurró una noche mientras veíamos el registro poblarse perfectamente en la pantalla de prueba. ¿Estás segura de esto, Verónica? Estoy segura, dije, con los ojos fijos en la pantalla donde mi nombre aparecía junto a casi todos los hitos significativos del proyecto. No solo se está llevando el mérito Liam, me está borrando. Está tratando de reescribir la historia. La única forma de luchar contra eso es con la verdad, en su forma más cruda. La pieza final del rompecabezas encajó justo una semana antes de la reunión con los inversores. Liam vino a mi escritorio, con el rostro pálido. Acababa de salir de una reunión individual con Marcus, una sesión de preparación final para la demostración. No vas a creer esto, dijo, en voz baja. Está aterrorizado por la sesión de preguntas y respuestas. Sabe que no puede responder a ninguna pregunta técnica real, así que me hizo construirle un botón de pánico. La sangre se me heló. ¿Un botón de pánico? ¿Qué hace? Es un atajo de teclado oculto, explicó Liam. Si le hacen una pregunta que no puede responder, lo pulsa y colapsará intencionadamente el servidor de la demostración. Tiene todo un guión preparado. Se disculpará profusamente. Culpará a un fallo fortuito del servidor o a un problema de conectividad de red, y prometerá hacer un seguimiento con los inversores más tarde. Es su vía de escape. Me recliné en mi silla, y una lenta sonrisa se dibujó en mi rostro. Fue el error final y fatal de un hombre arrogante. Su cobardía me había dado la preparación perfecta. Su plan de fingir un fallo técnico sería el telón de fondo perfecto para mi demostración de la verdad técnica. La trampa estaba completamente tendida. Solo tenía que esperar a que el ratón fuera por el queso. El día de la presentación fue tenso. El aire en la sala de juntas principal crepitaba con una mezcla de presión de alto riesgo y calma corporativa fingida. La sala estaba reluciente, toda de caoba pulida y ventanales del suelo al techo con vistas a la ciudad. A la cabeza de la mesa se sentaba la delegación de Sterling Kane, liderada por el hombre mismo, el señor Sterling. Rondaba los 50 y tantos años, con penetrantes ojos grises y la reputación de poder oler el mal código a la legua. No era solo un hombre de dinero. Tenía un doctorado en ciencias de la computación y había fundado 2 exitosas empresas de tecnología antes de convertirse en capitalista de riesgo. Era exactamente el tipo de inversor que Marcus debería haber temido, pero Marcus estaba demasiado consumido por su propia narrativa para ver el peligro. También en la sala, sentada discretamente cerca del fondo, estaba la Dra, Aris Thorne. Estaba allí en su calidad de miembro de la junta. Me miró a los ojos cuando tomé mi asiento junto a la pared con el resto del personal subalterno. Ni siquiera estaba en la mesa principal. Mi papel, según lo definido por Marcus, era estar de guardia para cualquier soporte técnico. Ladra. Thorne me hizo un sutil, casi imperceptible,
Asentimiento con la cabeza. Fue todo el ánimo que necesité. Marcus comenzó su presentación. Tenía que admitir que era bueno. Era un maestro vendedor. Pintó una visión grandiosa y arrolladora del futuro, usando mi trabajo como pintura y mis innovaciones como lienzo. Se movió con fluidez a través de las diapositivas que yo había creado, su voz confiada y resonante. Habló de los esfuerzos incansables de su equipo, de su visión para el producto. Usó la palabra yo más veces de las que pude contar. Observé el rostro del señor Sterling. Era una máscara de interés educado, pero sus ojos eran agudos, analíticos. No se estaba creyendo la actuación, estaba evaluando el producto. Luego vino la demostración en vivo. Marcus se acercó al podio, con una pequeña sonrisa jugando en sus labios. Comenzó el guión de la demostración que yo le había escrito, recorriendo las características básicas. Estaba un poco tembloroso. Sus movimientos en el teclado eran ligeramente demasiado deliberados, como alguien tratando de recordar una rutina de baile. Navegó con éxito las primeras partes, las fáciles. Entonces, el señor Sterling levantó una mano, deteniéndolo a mitad de frase. «Señor Thorne», dijo, su voz cortando el aire de la sala. «Todo esto es muy impresionante en la superficie, pero estoy interesado en el motor central. ¿Podría dar más detalles sobre su protocolo de serialización de datos? ¿Cómo están manejando el mapeo objeto relacional para evitar la latencia con grandes conjuntos de datos no estructurados? Hemos visto plataformas similares fracasar a escala debido a ese cuello de botella específico». La sala se quedó en silencio. Era una pregunta profundamente técnica, un misil preciso y mortal dirigido directamente al corazón de la ignorancia de Marcus. No era una pregunta que se pudiera responder con palabras de moda. O sabías la respuesta, o no la sabías, observé a Marcus. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Su sonrisa confiada vaciló por una fracción de segundo. Vi sus dedos tensarse cerca del teclado, cerca de donde Liam me había dicho que estaba el atajo para apagarlo todo. Se estaba preparando para presionar el botón de pánico. Abrió la boca y empezó a divagar. «Bueno, señor Sterling, esa es una pregunta excelente. Nuestro enfoque de la serialización es multifacético y sinérgico, centrándose en un...». Estaba ganando tiempo, uniendo palabras sin sentido mientras se preparaba para colapsar el sistema y huir. Este era mi momento. No me levanté, no grité. Simplemente saqué mi teléfono y envié un único mensaje de texto preescrito a la Dra. Aris Thorne. Contenía solo 2 palabras. El registro, su teléfono, apoyado en la mesa frente a ella, se iluminó. Un momento después, justo cuando Marcus estaba a punto de presionar su interruptor de emergencia, la voz de la Dra. Thorne, tranquila y autoritaria, llenó la sala de juntas. «Marcus, ese es un punto fascinante sobre el enfoque multifacético», dijo la Dra. Thorne, su voz cortando limpiamente su jerga sin sentido. Toda la sala se giró para mirarla. El señor Sterling bajó la mano, su mirada cambiando de Marcus a ella, con una expresión de gran interés. Marcus se congeló, su mano suspendida sobre el teclado, una mirada de puro pánico cruzando brevemente sus ojos antes de ser reemplazada por confusión. «De hecho», continuó la Dra. Thorne, sus ojos clavados en los de Marcus, «creo que la respuesta a la pregunta del señor Sterling reside en la propia arquitectura del sistema. Deberíamos poder verlo en el historial de desarrollo. El proyecto tiene un registro de contribuciones, ¿no es así? ¿Una forma de ver la autoría de los módulos clave?» El rostro de Marcus, que había estado sonrojado por el esfuerzo de su actuación, comenzó a palidecer. Parecía un animal acorralado. No tenía ni idea de lo que ella estaba hablando. Tartamudeó. ¿Un registro de contribuciones? No estoy seguro de que sea una característica de cara al usuario. Es más bien un diagnóstico interno. «Oh, pero estoy segura de que podemos acceder a él», dijo la Dra. Thorne con suavidad. Su mirada luego se desvió de Marcus y recorrió la sala hasta posarse directamente en mí, donde estaba sentada contra la pared. «Verónica», dijo, su voz resonando con claridad en la sala silenciosa. «Tú fuiste la arquitecta principal de este proyecto durante más de 5 años. Estoy segura de que sabes cómo acceder al registro de desarrollo. Quizás podrías acercarte y mostrarlo para el señor Sterling. Creo que hay un argumento de línea de comandos específico para ello. ¿No es así?» Fue una jugada perfectamente ejecutada. No lo había acusado de nada. Simplemente había hecho una pregunta y luego había recurrido a la experta en la sala. Todas las cabezas en la sala de juntas se giraron hacia mí. El director ejecutivo, el señor Harris, parecía completamente desconcertado. El rostro de Marcus había pasado de pálido a un espantoso tono gris. Estaba atrapado. Si decía que el registro no existía,
parecería incompetente. Si admitía que existía pero no podía acceder a él, parecería aún peor. Su mundo cuidadosamente construido se estaba desmoronando a su alrededor en cámara lenta. Respiré hondo, me levanté y caminé hacia el podio. No miré a Marcus, pero podía sentir su mirada aterrorizada sobre mí. Sentí una docena de pares de ojos en mi espalda. El único rostro que miré fue el del señor Sterling. Me observaba con una intensidad que dejaba claro que entendía exactamente lo que estaba sucediendo. Había un destello de algo en sus ojos, no solo curiosidad, sino respeto. Llegué al podio y mis dedos se cernieron sobre el teclado. Pude ver el ligero temblor en ellos, la única señal externa de la adrenalina que corría por mis venas. Me incliné hacia el micrófono y hablé, mi voz firme y clara. Sí, Thorne. Hay un registro de autoría. Es una herramienta de diagnóstico integrada para rastrear los hitos del desarrollo y garantizar la integridad del código. Luego, con una tranquila confianza que no sabía que poseía, escribí el comando. Era el cumpleaños de mi madre y mi fecha de inicio en la empresa, una cadena de caracteres que significaba la perdición para Marcus Thorne. Pulsé Enter. Por una fracción de segundo, no pasó nada. Luego, la pulcra y brandeada interfaz de la demostración parpadeó y fue reemplazada por una pantalla limpia, austera, en blanco y negro. En la parte superior, en letras simples y en negrita, estaban las palabras: Proyecto Chimera, registro de contribución y autoría. La pantalla se llenó con una lista cronológica de cada componente principal, cada módulo, cada característica crítica del sistema que estábamos allí para mostrar. Y al lado de cada uno, en una columna etiquetada como Arquitecto, Desarrollador Principal, había un nombre, mi nombre. Arquitectura de la base de datos central, Verónica Hayes. Motor de análisis predictivo 1, Verónica Hayes. Implementación de la pasarela API, Verónica Hayes. Procesador de consultas multigilo, Verónica Hayes. La lista seguía y seguía, un testimonio digital de 6 años de mi vida. Me desplacé con el ratón, mi mano firme. Finalmente, cerca del final, bajo una sección titulada Contribuciones menores, había otro nombre, Marcus Thorne. Y junto a su nombre, solo 2 entradas. Revisión de la paleta de colores para las diapositivas de la presentación del tercer trimestre y solicitud de nuevo título para la ficha de marketing. El silencio en la sala era absoluto. Estaba tan silencioso que podía oír el leve zumbido del rack de servidores en la esquina. No dije ni una palabra. Dejé que la pantalla hablara por mí. La evidencia era cruda, irrefutable, y se mostraba con una resolución de 3 metros de altura para que todos la vieran. El señor Sterling, el poderoso inversor, se inclinó lentamente hacia adelante, sus ojos escaneando el registro en la pantalla. Luego volvió a mirar a Marcus, que estaba de pie, congelado, con el color completamente drenado de su rostro. Finalmente, la mirada del señor Sterling se posó en mí. Una lenta y cómplice sonrisa se extendió por sus labios. Era la sonrisa de un hombre que no solo había encontrado la respuesta a su pregunta técnica, sino que también había sido testigo del acto de justicia corporativa más elegante y brutal que jamás había visto. El castillo de naipes no solo se había derrumbado, había sido atomizado. Las secuelas inmediatas fueron un borrón de caos corporativo controlado. El señor Harris, el director ejecutivo, balbuceó rápidamente algo sobre un profundo malentendido y pidió un breve receso. Él y algunos otros ejecutivos prácticamente sacaron a rastras a un catatónico Marcus Thorne de la sala de juntas. La puerta se cerró tras ellos, dejando un silencio atónito a su paso. Los inversores restantes de Sterling Kane murmuraban entre ellos, señalando el registro que todavía se mostraba en la enorme pantalla. El propio señor Sterling no se había movido. Simplemente se sentó allí, mirando de la pantalla a mí, con esa pequeña sonrisa de agradecimiento todavía en su rostro. Ladra. Thorne se acercó a mí y me puso una mano suave en el hombro. Bien hecho, Verónica, susurró. Integridad, con pruebas. Después de unos momentos, el señor Sterling se levantó y caminó directamente hacia mí, ignorando a todos los demás en la sala. Me extendió una mano. Verónica Hayes, dijo, su apretón de manos firme y sus ojos llenos de respeto. Esa ha sido la demostración técnica más impresionante que he presenciado. No por el código, que es claramente brillante, sino por el despliegue de la verdad como una funcionalidad. Tengo una pregunta más para usted, si no le importa. Todavía estaba conmocionada, pero logré asentir. La pregunta que hice antes, dijo, bajando un poco la voz, sobre el protocolo de serialización de datos y el cuello de botella de la latencia. ¿Cuál es la respuesta real? Y así, durante los siguientes 15 minutos,
De pie frente a mi registro de la verdad, le expliqué al capitalista de riesgo más poderoso de nuestra industria las partes más profundas y complejas de mi sistema. No usé diapositivas ni un guión. Solo hablé, dibujando diagramas en la pizarra virtual, explicando las concesiones que había hecho, los problemas que había resuelto y la escalabilidad futura que había incorporado en la arquitectura. No estaba vendiendo nada, solo estaba compartiendo mi trabajo, mi pasión. Se sintió como si una presa se rompiera. Todo el conocimiento y la experiencia que Marcus había intentado suprimir y robar ahora fluían libremente. Cuando terminé, el señor Sterling simplemente asintió. Exactamente como esperaba, dijo. Una solución verdaderamente elegante. Los ejecutivos finalmente regresaron a la sala, con rostros sombríos. El señor Harris evitó mirarme. Anunció que el señor Thorne ya no estaba en la empresa y que les gustaría reprogramar el resto de la presentación. El señor Sterling levantó una mano. «Eso no será necesario, señor Harris», dijo con frialdad. «Hemos visto todo lo que necesitábamos ver. Nos pondremos en contacto con nuestros términos». La reunión había terminado. El equipo de Sterling Kane recogió sus cosas y se fue. Cuando el señor Sterling salía, se detuvo en la puerta y me miró. Me dio un asentimiento nítido y un guiño. Era una señal clara. La partida estaba ganada. Las consecuencias dentro de Innovatec fueron rápidas y decisivas. Marcus fue, por supuesto, despedido por causa justificada antes incluso de llegar a su oficina. Su reinado de terror había terminado. El director ejecutivo, el señor Harris, fue profundamente humillado. La junta directiva, impulsada por una furiosa Dra. Thorne, lanzó una investigación interna sobre la cultura del engaño que se había permitido que se pudriera bajo su liderazgo. Fue despojado de gran parte de su control operativo. Pero el verdadero cambio llegó una semana después, en forma de una hoja de términos de Sterling Kane. Su oferta para liderar la ronda de financiación Serie C fue generosa, más de lo que la empresa había esperado. Pero venía con un conjunto de condiciones no negociables. Había varias, pero la primera y más importante estaba declarada en texto en negrita e ineludible. La inversión está supeditada a la promoción inmediata de Verónica Hayes al puesto de directora de tecnología, con plena autonomía sobre las divisiones de ingeniería y producto de Innovatec. Estaba sentada en mi escritorio, tratando de procesar los eventos de la semana pasada, cuando el señor Harris y la Dra. Thorne pidieron que me uniera a ellos en la sala de juntas principal, la misma escena de mi triunfo. La carta de oferta de Sterling Kane yacía sobre la pulida mesa de caoba. El señor Harris parecía incómodo, humillado. La Dra. Thorne, por otro lado, estaba radiante. «Parece, Verónica», comenzó el señor Harris carraspeando, «que nuestros inversores tienen una opinión muy alta de sus capacidades, al igual que nosotros, por supuesto. Estaríamos honrados si aceptara el puesto de directora de tecnología». Miré la carta, luego a la Dra. Thorne. Me dio el mismo asentimiento sutil que me había dado antes de la presentación. No era solo una oferta de trabajo, era un mandato, era la vindicación definitiva. Era la oportunidad no solo de reclamar mi propio trabajo, sino de reconstruir la cultura de la empresa que Marcus había intentado destruir con tanto ahínco. Acepté. Mi primer acto como directora de tecnología fue ascender a Liam. Lo llamé a mi nueva oficina, la que solía ser de Marcus. Ya había mandado quitar todos los pósteres motivacionales ostentosos y autocomplacientes. Liam entró nervioso, sin saber qué esperar. «Liam», le dije, «estoy creando un nuevo rol, director de ingeniería. Quiero que seas la primera persona en ostentar ese título. Has demostrado más integridad y lealtad en el último año de lo que he visto en la mayoría de los altos ejecutivos. Necesito a alguien en quien pueda confiar para ayudarme a arreglar este lugar». La expresión de asombro y luego de pura alegría en su rostro fue uno de los momentos más gratificantes de toda la experiencia. Juntos, comenzamos el proceso de sanar Innovatec. Aplanamos la enrevesada jerarquía que Marcus había construido. Restablecimos una cultura de transparencia, meritocracia y respeto por la experiencia técnica. Celebramos asambleas generales donde los ingenieros podían hablar libremente sin temor a represalias políticas. Devolvimos el enfoque de la capacidad de venta a la artesanía. Empezamos a construir grandes cosas de nuevo, juntos. La empresa prosperó. Con la nueva financiación y el propósito renovado, el proyecto Chimera se convirtió en el estándar de la industria, incluso más exitoso de lo que había soñado. Mi nombre estaba en las patentes. Mi rostro estaba en los artículos sobre el increíble cambio de rumbo de la empresa. Nunca me propuse ser una heroína o una guerrera corporativa. Solo era una ingeniera a la que le encantaba construir cosas. Pero aprendí que a veces construir cosas no es suficiente.
A veces tienes que proteger lo que has construido de aquellos que preferirían robarlo antes que crear algo por sí mismos. Mi historia se convirtió en una leyenda silenciosa en la empresa, una fábula con moraleja contra la arrogancia y un testimonio del poder de la verdad. El registro, mi arma secreta, se convirtió en una característica oficial y permanente de nuestro proceso de desarrollo, un símbolo de nuestro compromiso de reconocer y recompensar el trabajo real. Nunca supe qué fue de Marcus Thorne. Imagino que cayó de pie en algún otro lugar, otra empresa donde podría tejer sus cuentos y ascender en la escalera por un tiempo. Pero también sé que su tipo de éxito es siempre temporal. Es un castillo de naipes, construido sobre cimientos de mentiras, y finalmente, una ráfaga de viento, o una sola línea de código, lo derribará todo. Mi éxito se construyó sobre un terreno sólido, sobre años de trabajo duro, sobre una base de verdad. Y esa es una estructura que puede soportar cualquier tormenta. ¿Alguna vez has tenido que luchar por el crédito de tu propio trabajo, o has visto cómo robaban el de otra persona? Cuéntame tu historia en los comentarios de abajo. Y por favor, si encontraste esto inspirador, no olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal y compartirlo con alguien que pueda necesitar escuchar que la integridad, con pruebas, es la estrategia definitiva.